Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima, donde vamos a hacer vídeos súper interesantes. Hoy tenemos un vídeo cojonudo, porque el dólar se está desmoronando, pero tenemos que ver toda la fotografía. Tenemos que verla porque es muy interesante, porque yo sigo todas las noticias, pero tengo que decir que aunque yo veo mucho Noticias TV, Negocios TV, aunque veo mucho, meten la pata de una forma increíble. Y aquí los que se llevan la palma son los reales y auténticos analistas. Analistas como Jesús Ruiz. Jesús Ruiz, que tenemos con nosotros. Bienvenido. Damos la bienvenida a Jesús con un fuerte aplauso. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas, Elías. Aquí estamos, bien. Pues me alegro mucho de verte, me alegro mucho de que te esté viendo también, me alegro mucho y me gustan mucho los análisis que estás haciendo. Así que yo cuando vi el tuyo de ayer, porque claro, hemos tenido un parón con el tema de la Semana Santa, porque joder, y cuando no puedo por el trabajo, cuando no puedo por tal, que si ahora, claro, yo esta Semana Santa hacía 3 años que no salía de viaje desde el encierro y digo yo, joder, voy a salir porque váyase que nos metamos ya en la CBDC y ya no nos dejen salir nunca más. Y ya Digo, no tengamos un habrá que céntimo. aprovechar. Claro, habrá que aprovechar. En fin, Jesús, pues aquí estamos de nuevo, aquí estamos otra vez. Y bueno, Jesús, hoy nos vas a contar qué está pasando con el dólar, qué está pasando en la escena geopolítica internacional y yo te voy a hacer algunas preguntas importantes, interesantes, porque yo cuando estaba viendo ayer tu vídeo, yo era un mar de preguntas, era un bosque, yo cuando era pequeño y estaba en el colegio, el profesor decía, ¿alguna duda? Un bosque de manos allí, ¿no? Y era un bosque de manos, ¿no? Quiero preguntarte por Macron. ¿Has visto lo que Sí, Macron está haciendo, sí, no? sí. Pero es que Y Sánchez parece que es un estúpido, pues, pero no es un estúpido, ¿vale? Sánchez no es ningún tonto. Entonces, Sánchez, pues, es profundamente antiamericano. Tiene que bailarle el agua a los americanos porque estamos aquí en esta parte del mundo y en esta parte del tablero geopolítico, pero ¿a qué coño se va a China el otro día? Yo te voy a dar mi opinión. A ver, ¿tú qué opinas? Europa tiene un problema, porque Estados Unidos ha crecido en su Producto Interior Bruto a base de Europa. O sea, hasta 2010, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de Europa era similar, era prácticamente el mismo. Pero a 2023, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de China se ha ido a las nubes y el nuestro se ha estancado. Europa ha quedado estancada. Y ese crecimiento de Estados Unidos está clarísimo que ha sido a base de Europa. Ha sido a base de quitar dinero, o sea, dinero que ha salido de Europa y se ha ido a Estados Unidos. Eso lo están viendo los líderes europeos y están viendo que la jugada no es muy interesante. Hemos cambiado una dependencia energética mayoritariamente de Rusia, que era más barata, por una dependencia energética mayoritariamente de Estados Unidos, que es más cara, lo cual ha provocado que nuestro Producto Interior Bruto crezca muchísimo menos que el de Estados Unidos o el de China. Y eso es lo que están viendo los líderes. Y a esas reuniones que está viendo es que están empezando a abrir los ojos y a darse cuenta que la dependencia de Estados Unidos no es tan genial como parece. Pero es muy fuerte decir que están empezando a abrir los ojos porque, hombre, hay que ser muy tonto para no haberlo visto. Cuando lo hemos visto desde aquí, desde las redes, lo hemos visto todos claramente y está todo el mundo analizándolo. ¿Cómo es posible que ellos están empezando a abrir los ojos? Yo creo que lo que ellos están viendo es que los americanos los han engañado. Creo que me da la sensación de que los anglos los han engañado. Vamos a hacer esto porque con esto vamos a conseguir esto. Y ahora que se está viendo que no se está consiguiendo, hombre, yo creo que los papeles filtrados de Ucrania, del Pentágono, creo que lo mismo se han filtrado desde aquí, desde Europa, con la intención de empezar a abrir una brecha. Porque, hombre, es que esto no está saliendo bien, no está saliendo. Vamos a ver, cuando yo digo no está saliendo bien, no está saliendo como estaba planeado. Sí, sí, y hay más historias. El tema es que Europa tiene que ver su futuro. Y realmente energéticamente podemos ir a un futuro de dependencia total de Estados Unidos, sabiendo que el petróleo de Estados Unidos va a ir cayendo en estos años. O sea, ¿hacia dónde vas? Porque claro, tú dices, vale, yo corto todas las exportaciones de petróleo de Rusia y de Arabia Saudí y del bloque oriental. Y me dependo solamente del bloque occidental. Pero ¿puedes depender energéticamente solo de Estados Unidos? No puedes. Entonces Europa tiene que empezar a pensar en sus propios intereses.
que creo que por las declaraciones de Macron del otro día diciendo que hay que empezar a ver todo desde otra perspectiva, me hacen pensar que van en esa dirección, en, oye, abrid un poquito los ojos, empezar a daros cuenta que esto no está tan genial, que en un futuro nos va a tocar comprar petróleo a Arabia Saudí, nos va a tocar comprar petróleo a Rusia, nos va a tocar comprar petróleo a China, y una cosa que nos puede ocurrir es que en ese futuro nos diga China, amigo, ahora me lo vas a comprar en yuanes. Claro. Bueno, es que eso está claro que va a pasar. También hablaste del oro, hablaste del Bitcoin. Hostia, el vídeo me parece que es puro oro. Así que, bueno, Jesús, ¿qué te parece si empezamos a ver las diapositivas? Las vamos hablando y ya lo que vaya surgiendo lo comentamos. Ok. Bueno, pues agregamos a la transmisión y ahí tenemos. Vale, sí. Lo primero es una de las noticias que ha sido hace 10 días, hace 15 días, que Brasil ya ha decidido dejar de comercializar en dólares su petróleo y comercializar en yuanes con China. Brasil es un país muy importante porque es uno de los miembros del BRICS y se une a un montón de países más que hemos ido viendo en otros vídeos contigo, como Irak, como Irán, como Rusia, como Arabia Saudí. O sea, hay un montón de países que están cambiando, que están dejando de almacenar dólares, ya no necesitan tener tanta divisa en dólar, porque ahora ya no van a comercializar en dólares. Ahora su petróleo lo van a vender en yuanes o en la moneda que decidan. Eso es un cambio muy importante porque el Imperio Americano, desde 1944, desde la conferencia de Bretton Woods, se ha basado fundamentalmente en el dólar. Ha sido su arma de expansión. Gracias a que el comercio se realizaba en dólares después de esa conferencia, Estados Unidos ha podido imprimir todo el dinero que ha querido y de esta forma financiar todo su ejército y todo su armamento y toda su expansión militar y expansión industrial. Esto ahora, por primera vez en muchos años, está empezando a cambiar. Y por primera vez los países ya no le están comprando toda esa liquidez que Estados Unidos ha impreso durante todos estos años. Y si esta liquidez deja de comprarse, si la deuda americana deja de comprarse, si los dólares americanos, las divisas americanas dejan de almacenarse, Estados Unidos tendrá un gran problema. Tendrá un gran problema Estados Unidos y sus vasallos. Porque yo pienso que nos va a repercutir a nosotros vía inflación y vía muchas cosas. Pero una pregunta que yo te voy a hacer, Jesús. Si los chinos, los iraquíes, los iraníes y los rusos y los saudíes y todos los países como Brasil, que ya está haciendo intercambios en yuanes, si estos países se desprenden de su deuda pública americana, es decir, si se desprenden de sus dólares, esos dólares van a inundar el mercado. Van a inundar el mercado. El problema es que ahora mismo Occidente se financia con deuda. Ya lo hemos visto en otras gráficas. Estados Unidos y Europa también, el Banco Central Europeo, nuestra financiación se basa en la deuda. Pero esa deuda, si externamente no te la compra nadie, si solamente es comprada por tu propio país o por tus propios ciudadanos, no sirve de nada. Porque lo que generas es inflación. Lo que generas es una devaluación de tu moneda. Porque no haces más que imprimir y comprarte a ti mismo. Entonces, para generas que tú inflación, generas inflación y en un entorno de decrecimiento económico es estanflación, ¿cierto? Exacto. O sea, lo que nos está ocurriendo ahora es que vas a generar inflación en un entorno depresivo, en un entorno donde la economía va hacia abajo. Con lo cual te vas a meter de lleno en una estanflación, que es un poco el gran temor que tiene ahora mismo el sistema económico, acabar en una destanflación. ¿Por qué? Porque cada vez vas a tener más quiebras, cada vez vas a tener más bancos que van a quebrar, cada vez vas a tener una caída más en la economía y para aliviar esa situación imprimes dinero. Pero como los países externos están dejando de comprar y están dejando de almacenar divisas y bonos americanos o europeos, lo que estás provocando es una inflación. Estás provocando que tus impresiones de dinero para rescatar el sistema acaben provocando inflación, acaben generando una devaluación de tu moneda. ¿Hacia dónde vas? Si esa espiral continúa, acabas colapsando. Porque en un momento dado, la cantidad de dinero que has imprimido, la cantidad de inflación que estás generando, acaban provocando un colapso del sistema. ¿En qué se traduce? En una no compra de tu deuda. En el momento en el que esos propios países no puedan meter deuda, en el momento en el que no puedan inyectar deuda, dejas de pagar las nóminas de los pensionistas, dejas de pagar las nóminas de los funcionarios y el sistema quiebra.
Mira, yo estuve viendo el otro día, me la recomendó Héctor, la película The Gold. Una película que tampoco es una gran película, pero es muy interesante el argumento. Y entonces van los dos tíos en el coche en el año 2000 y pico, en el futurista, y dice, se escucha en la radio decir, el precio del Bitcoin hoy es de 1.250.000 dólares. Y tú dices, joder, claro, pero lo vemos desde la perspectiva de lo que es el dólar hoy día. Yo muchas veces pienso, hostia, ojalá eso fuera verdad. Pero, ¿y si fuera verdad, pero lo que no Un dólar estamos devaluado. vislumbrando, efectivamente, que ¿Y un si un dólar millón no de, vale nada? ¿Y si $1.000.000 fuese $1.000.000 de Zimbabue? Efectivamente, efectivamente. Es que no. Y entonces, a partir de tu vídeo de anoche, joder, yo me quedé así, digo, tía, es verdad, tío, es que el dólar está muriendo. Yo tengo clarísimo que los anglos no van a vender la piel del oso, no van a regalar la piel del oso, la van a vender cara y vamos a ver Yo qué pasa. voy a poner un ejemplo que mucha gente me va a criticar, pero hay que hacerlo. Visual. En 1985, nadie, repito, nadie podía pensar que el Imperio Soviético podría colapsar 5 años después. Nadie. Ahora mismo podría estar pasando igual. Ahora mismo nadie puede pensar que el Imperio Americano pueda colapsar. Pero ¿qué pasa dentro de 5 años? ¿Podría ocurrir como en la Unión Soviética que se produjese un colapso de repente? Esa es la gran pregunta que me hago y que muchas veces pienso. Porque el colapso no lo vas a ver venir. En Ya, ya. 1965 nadie hubiera visto el colapso de la Unión Soviética. Sí, sí. Sí, sí, y el puto perro de los cojones. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y tú crees que las declaraciones de Macron, tú crees que las declaraciones de Macron pueden estar influenciadas por las revueltas que está ocurriendo? Hay que ver qué vergüenza cómo están silenciando en Occidente, las revueltas, ¿eh? Las revueltas, está clarísimo que no tienen otra solución. O sea, es que las pensiones son impagables, Elías. Efectivamente, estoy de acuerdo. Ya hemos visto en otros gráficos que al ritmo de... O sea, ahora mismo la generación de deuda que tienes que hacer para mantener el sistema de pensiones es brutal. Y en Francia lo están haciendo a sangre y fuego. O sea, Macron va a imponer la reforma a sangre y fuego, no le queda otra opción. Probablemente no sea él que la imponga, probablemente las órdenes vengan de mucho más arriba de él. Pero no queda otra solución. O reduces la cantidad de dinero destinada a las pensiones o colapsas en poco tiempo. O sea, en poco tiempo al final la deuda te va comiendo. Efectivamente. Y lo de Francia, cuidado, lo de Francia se va a repetir en más países. O sea, las reformas de las pensiones van a llegar a muchos más sitios. Y van a ser más agresivas. A medida que la crisis avance, a medida que la generación de deuda sea cada vez más difícil, vamos a ver esto más, mucho más. Qué fuerte. Pues vamos a seguir con las diapositivas y a ver, ahí, no, ahí, perdón, ahí, está bien ahí. Pues vamos a pasar a la siguiente diapo. Ahora, esto es muy importante, a colación de lo que hemos hablado, cómo China está consiguiendo pacificar Oriente Medio. Está consiguiendo que dos enemigos tradicionales, como Irán y Arabia Saudí, para que la gente lo entienda, Irán es chií y Arabia Saudí es saudí. Es suní, Suní, o sea, suní, perdón. Son enemigos religiosamente. Históricamente han sido enemigos y de repente ahora han vuelto a hacer las paces. Pero han hecho las paces a un nivel increíble, porque no solo han restablecido relaciones diplomáticas, sino que también han firmado la paz en Yemen. Sí. Yemen es una región donde los chiíes también estaban luchando, las milicias hutíes estaban combatiendo. Y Arabia Saudí había enviado un mogollón de tropas y mucha fuerza. Y al final han firmado la paz también. O sea, China ha conseguido no solo la paz entre Irán y Arabia Saudí, sino la paz en Yemen. O sea, está consiguiendo crear sus redes de clientelismo, está consiguiendo unir el mundo árabe y que el mundo árabe no vea necesario la dependencia de Estados Unidos. Qué fuerte lo que está pasando. Estamos viviendo unos tiempos interesantísimos, ¿eh? Estamos viviendo unos tiempos interesantísimos, alucinantes y bueno, yo la verdad que... Esto hace 10 años sería impensable. Sí, totalmente impensable.
Y bueno, y llevamos ahí que los anglosajones lo tienen todo como un avispero, todo el mundo cabreado, todo el mundo peleándose, y llegan los chinos y ¡pum! Te ponen infraestructura. Bueno, el otro día cuando hicimos el vídeo con Julio, Julio nos contó que los chinos están llegando a acuerdos con países en Centroáfrica para unir la costa este con la costa oeste a través de canales, uniendo los grandes ríos y grandes lagos que hay en África. O sea, una auténtica pasada. Es una pasada lo que están haciendo. Y en Centroamérica hay países que están ya dejando de reconocer a Taiwán o sea, están reconociendo a Taiwán como parte de China. Eso también es, bueno, o sea, la influencia de China está, no solamente es en África, no solamente es en Oriente Medio, sino que está empezando a avanzar también en Sudamérica. Yo te voy a comentar una cosa. A mí lo de Brasil me ha sacado me ha dejado fuera de juego. Yo pensaba que Bolsonaro había sido impuesto por los americanos. Sí. Era perdón, Bolsonaro no, Lula. Pensaba que Lula en las últimas elecciones había ganado por imposición de los Estados Unidos, que habían hecho de los demócratas, habían hecho de la suya, habían mandado a sus sicarios y tal, y obligaron al sistema. Y cuando yo me veo que Bolsonaro, que Lula abraza el Bitcoin, con China? Sí. Abraza el Bitcoin y coge y se va y hace los acuerdos en yuanes, digo, pero what the fuck, pero qué es esto? Es un cambio brutal, sí. No lo entiendo, digo, me ha dejado fuera de juego total. Sorprendidísimo, ¿eh? Sorprendidísimo. Aquí en esta gráfica, lo que quiero que la gente entienda es por qué este movimiento de Arabia Saudí. O sea, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cambia? Si siempre había sido un tradicional aliado de Estados Unidos, ¿por qué ahora cambia esa alianza? Por esta gráfica. Aquí puedes ver el clientelismo de Arabia Saudí. Fíjate como al principio, a principio de 2000, era prácticamente todo Estados Unidos y la Unión Europea, todos sus clientes de petróleo, y como ahora China sola es la misma cantidad de petróleo que la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Es por esta razón, por este aumento en la exportación de petróleo a China, por la que Arabia Saudí ha dejado de lado a Estados Unidos, porque prácticamente ya no le representa nada, y se ha echado a las manos de China, porque ahora es el gran cliente, es el negocio. Pero a Europa nos están dando prácticamente lo mismo, ¿eh? O sea, nos están dando cortelillos. Nos están ofreciendo... Nos están ofreciendo quizá de forma encubierta una salida a este callejón sin salida. No lo creo. Sencillamente están manteniendo las mismas exportaciones. Pero de todas formas, si te fijas bien en la gráfica, hemos decrecido, ¿eh? No tenemos la misma cantidad de exportación que, por ejemplo, en 2013. Pero, sí, pero los que han decrecido claramente son los americanos. Claramente es Estados Unidos. Pero ya te digo, es que Europa les damos igual. Realmente lo que dices tú, somos una especie de neocolonia americana. Entonces les damos igual. Sí, le damos igual, pero cuando a perro flaco todos son pulgas. Y llegará un momento en lo que los Estados Unidos será todo pulgas, ¿eh? Va a ser todo pulgas. Entonces, bueno, no sé, tío. Yo no es que sea antiamericano, pero es que los americanos son unos pedazos de cabrones, tío. Históricamente lo han sido. Mucha gente me dice, es que tu vídeo es muy antiamericano. No soy antiamericano. O sea, lo que quiero decir es lo que está pasando. No soy nada antiamericano. O sea, no tengo ningún problema ni ninguna visión en contra. Solamente estoy diciendo a la gente que todos estos movimientos van en una dirección y que abran los ojos. Mira, el otro día en el vídeo con Julio, él me estaba hablando de la condición de los anglos, ¿no? Me decía que los anglos son descendientes de los vikingos y que ellos son así. Y los chinos llegan a los sitios, crean infraestructura, te dan posibilidades de negocio, te hacen prosperar, porque los chinos son así. Es como, y él me ponía el ejemplo, decía, la España de Franco, estábamos aislados en el mundo y conseguimos ser la 9ª economía mundial. ¿A base de qué? A base de falta de libertad y a base de trabajo duro. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los españoles somos herederos de los romanos. Los romanos, infraestructura, o sea que los romanos y los chinos vienen a ser más o menos en forma de ser una cosa muy similar. En cambio, los anglosajones son lo que son piratas, son traicioneros, y entonces me ponía el ejemplo de la rana
y el alacrán, ¿no? Cuando van a cruzar el río, ¿no? Y la rana le dice, vale, yo te cruzo el río, pero si me prometes que no me picarás. Cuando cruza el río, el alacrán le pica a la rana y la mata. Y dice, pero si me prometiste que no me ibas a picar. Y dice, lo siento, es que es mi condición. Y es la condición de los anglos. Los anglos son así. Son así, tío. Son unos expoliadores. Son expoliadores. Son expoliadores. Y bueno, a mí me pareció muy interesante cuando decía, España no es Europa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque los franceses y los ingleses y los holandeses y los belgas son prácticamente iguales. Ahora su rollo. Pero, exactamente. Pero bueno, pasamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Sí, a la siguiente es lo que has comentado antes, cómo no solamente están consiguiendo la paz entre los países, sino cómo también han acabado con una guerra que llevaba un montón de años. La guerra de Yemen llevaba un montón de años, parecía que no tenía salida y de repente llega China y ¡fas! Arregla todo el problema. Sí, qué bueno. Te quedas un tío, poco qué todo bueno. loco y dices, pero bueno, ¿y esto cómo es posible? Si esto parecía que era imposible que llegase la paz, pues fíjate, ha llegado la paz. Arabia Saudí ha decidido firmar la paz. Pero fíjate, Yemen estaba ahí echándole cojones al imperio, ¿eh? A los saudíes, ¿eh? Es increíble. Y Yemen, los tíos sin equipamiento militar, joder, qué cojones, los tíos. Claro, pero ya no tiene sentido. Si tú firmas la paz con Irán, ya no tiene sentido la guerra de Yemen. Porque Irán era el gran proveedor de las milicias hutíes. En el momento en que has firmado la paz con ese país, ya no hay proveedor, ya tienes que firmarla. Ya no tiene sentido que continúe la guerra. Qué bueno. Esta gráfica también es muy importante, pues que es para que vea la gente cómo se está creando la red, cómo todas las sanciones europeas, todas las sanciones de Estados Unidos, del mundo occidental hacia Rusia, con el tema del energético, no han servido de nada. De hecho, Rusia ha triplicado su exportación de petróleo antes de la guerra. ¿Y a quién está llevando todo su crudo? A China, a la India, a Turquía, a sus aliados, o sea, al bloque oriental. Está creando una red energética que le está generando más ingresos de los que recibía antes con Europa. Vale, está vendiendo más crudo, pero lo está vendiendo más barato. O sea, las sanciones están haciendo daño, eso lo dice hasta Putin. Las sanciones están haciendo daño. Claro, están haciendo daño. Y la guerra, lo digo en mi vídeo. Por supuesto que la guerra está generando un consumo brutal de recursos a Rusia. Pero no ha provocado el colapso que se pensaba que iba a provocar con las acciones de Occidente. Eso es a lo que voy. Gracias a la red que han creado en Oriente, no ha colapsado Rusia. Rusia, con todo lo que se ha hecho, se le sacó del sistema económico bancario. Debería de haber colapsado y no lo ha hecho. Sí. ¿Por qué? Porque China y los demás países aliados han conseguido crear una red en la que Rusia se ha apoyado y ha impedido su caída. Claro, claro. Mira, yo te voy a comentar una cosa. A mí me comentan gente que está bien informada, me dice que la baza anglo es que debilitar a los rusos y en el momento de meterle mano a los chinos, a los rusos se les hará una oferta. Se les hará una oferta que no podrán rechazar, que será volver al antiguo status quo con Europa y con la venta de combustible. Pero yo, después de ver esta gráfica, yo no tengo tan claro que los rusos vayan a aceptar, ¿eh? ¿Por qué no les ha ido mal? Esta gráfica explicaría por qué estamos enviando tanques y por qué ya se está empezando incluso a hablar de enviar soldados. Eso va a pasar. Eso también me lo han dicho, ¿eh? Eso también me lo han dicho, que en un momento determinado llegarán. Y entonces, claro, yo cuando le interpelé y le dije, bueno, pero eso sería, si van soldados, por ejemplo, franceses o españoles, eso sería ya meternos. Dice, no, porque llegará el que tenga que llegar, el tío Sam, y dirá, tú, ¿sabes llevar un de estos? ¿Sabes llevar, entiendes de táctica sobre los tanques Leopard? Dice, pues venga, te sales del ejército, yo te pago 5, 7, 10.000 al mes y te vas como mercenario. Y eso va a pasar. Incluso me estaban hablando de un final de la guerra a finales de 2024. Pero, no sé, vamos a ver la fuerza que tiene Macron, porque yo creo que Macron ha ido decidido a China a poner fin a esta guerra, a esta absurda guerra en Ucrania, ha ido a poner fin. Lo que pasa es que yo, como siempre digo, yo creo que la única salida que tiene esta guerra es un magnicidio a Zelensky, cargarse a Zelensky, quitarlo del medio y... Hay otra salida. Un tortazo brutal en Occidente, una crisis espectacular de deuda, un colapso de monedas y que Occidente tenga que firmar la paz o desangrarse.
Claro, porque no pueda suministrar más armamento. Exacto, a los porque no ucranianos. pueda suministrar más armamento ni más apoyo económico. Esa es la otra jugada, Sí. que imagino que es la baza que está jugando Rusia. Exactamente, exactamente. Esa es la baza que está jugando Rusia. Esa es la baza, esa es la baza. Y no olvidemos que esto no ha escalado a más porque tanto los rusos como los chinos tienen 400 cabezas nucleares cada uno. No sé cuántas tienen los americanos. Claro, la gente tiene que entender que esto es una guerra entre imperios. Pero tú no puedes derrotar, por ejemplo, al imperio americano en una guerra armamentística. ¿Por qué? Por el tema nuclear. Si tú vas a una guerra total, mueres tú también por el tema de las bombas atómicas. ¿Cómo derrotas tú al imperio americano? De la misma forma que Estados Unidos derrotó al imperio soviético, económicamente, haciéndole colapsar. Así es, y es la jugada que quiere hacer China. China no va a intentar derrotar a América en un ejército. Yo lo siento, pero soy muy escéptico de una guerra en Taiwán. ¿Por qué? Porque pienso que China no va a ir a una guerra total. Va a ir a una guerra económica. Es mi opinión y sigue siendo mi opinión, que a lo mejor estoy totalmente equivocado. Bueno, pues vamos a seguir viendo las diapos, que están muy interesantes. Esta diapositiva también es muy interesante, porque indica que los BRICS, por primera vez, han superado en Producto Interior Bruto al G7. ¿Qué Hostia, quiere decir esta gráfica? Esto es muy fuerte, tío. Esto es muy fuerte. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Pues que los pobres ahora son los nuevos ricos y que los ricos empiezan a ser los nuevos pobres. Es decir, los países antiguamente pobres, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, superan en riqueza a los ricos, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Japón. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Y es muy importante porque las proyecciones dicen que no solo han superado, sino que van a seguir superando. Que los G7, que el mundo occidental, que nosotros vamos a decrecer en riqueza y que ellos van a seguir aumentando en riqueza. Pero a mí me gustaría ver dentro del G7, o a lo mejor incluso tú lo sabes, dentro del G7, qué países se han empobrecido más y qué países se han enriquecido más. Porque mi apuesta, sin saberlo, mi apuesta es que los americanos no han perdido gran cosa y a europeos han reventado. Hay más gráficas, es Europa el que ha perdido más. Es una pasada, tío. Y todavía hay gente microcéfala que está apoyando esta guerra, que es antirrusa, que no sé qué, que se está comiendo toda la mercancía averiada que te vende la televisión. De verdad que... Si recuerdas la gráfica que te mostré del incremento en Producto Interior Bruto y deuda, ¿te acuerdas? Que te mostré. Ahí lo ves fácilmente. Como Estados Unidos no había aumentado su Producto Interior Bruto, incluso emitiendo deuda, pero en cambio Europa no. Entonces ahí te das cuenta de lo que ha pasado. Hemos imprimido un montón de deuda, un montón de dinero, y no hemos crecido nada. En cambio Estados Unidos sí que imprimió un montón de deuda, pero creció. Nosotros no. Claro. Mira H77 que dice... otra cosa es que Estados Unidos fuerce la guerra total, porque no le queda otra. Sí, efectivamente, eso es lo que va a pasar. Pero claro, a mí mis informantes me dicen, bueno, eso llegará el momento en el que los anglos consideren, ellos tienen una lista evalúan lo que pueden perder y en un momento determinado dirán, bueno, pues perdemos estas ciudades, perdemos estos sitios porque nos van a caer bombas nucleares y nos lo van a reventar, pero lo asumimos por tal de... No sé, yo lo veo difícil. De hecho, yo creo que China, cuando pasa eso, cuando Estados Unidos agita un poco el tema, lo que hace es sacar a Rusia. Es decir, vale, juguemos a nuclear. ¿Tú quieres morir? Vale. O sea, ¿tú quieres matarme? Yo te mato. Es que es un juego de suma cero. O sea, no acabas en ningún sitio. ¿Por qué? Porque, vale, sí, vamos a una guerra total. Rusia lanza sus pepinos nucleares, Estados Unidos lanza los suyos y hemos muerto todos. No tiene sentido. Ya, efectivamente. Pero bueno, ya sabemos cómo son los anglosajones. Esperemos que no lleguemos nunca a eso, de verdad. O sea, Hombre, esperemos que no lleguemos. Pero a mí, yo conozco gente que está muy bien posicionada y me dicen que están preocupados. Conociendo el tema. Claro, efectivamente. Esta gráfica la he puesto muchas veces, es para que la gente que no haya visto mis vídeos entienda de qué hablo. O sea, entienda por qué digo que ya no es un mundo global, que ya no vivimos en un mundo global, sino que estamos empezando a vivir en un mundo bipolar. ¿Por qué? Porque hay dos grandes bloques que se están formando y están creando sus redes. Oriente, el bloque oriental, con Rusia, con China, con la India, con Irán, con Arabia Saudí, está creando sus propias estructuras
y ahora con Brasil, si al final Brasil se les une, y el bloque occidental con Estados Unidos y sus aliados creando las suyas, energéticamente y comercialmente, porque Estados Unidos está amenazando a China con llevarse los semiconductores, pero China está amenazando a Estados Unidos con no darle las tierras raras. Claro, efectivamente. O sea, estamos en una situación que si acabamos en una guerra comercial total, nos vamos a hacer todos mucho daño. ¿Y en qué se va a traducir esto? En más inflación. Porque si Estados Unidos se trae la fabricación de semiconductores a Europa o a Estados Unidos, el precio de esos semiconductores va a ser mucho más elevado. Y si encima China entra en una guerra comercial impidiendo el suministro de tierras raras, de minerales, que son necesarios para la fabricación de las renovables, por ejemplo, para las plantas solares, sí. se acabó el tema de la transición verde, se acabó las renovables. Sí, a eso vamos. Es mucho más importante de lo que se piensa. Por eso la gente tiene que entender que el mundo global que nos han vendido ha muerto y que lo que viene ahora es un mundo bipolar. Sí, y el cobre, yo cuando veo África y Sudamérica, yo digo, bueno, ahí están los, ¿cómo decirlo? Los recursos. Ahí están los recursos. Y África parece que China tiene África ya bajo control. Yo pensaba que Sudamérica se iba a quedar para los anglos. Pero es que lo de Brasil me ha dejado con las patas colgando, de verdad. Yo no lo esperaba. Lo de Brasil me ha dejado con las patas colgando. Tienes que ir viendo lo que está ocurriendo. De hecho, el día que veamos que países sudamericanos empiezan a vender sus divisas en dólares, ahí es cuando te tienes que empezar a asustar de verdad. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa en las elecciones en Argentina, porque es que es toda Sudamérica, tío. Toda Sudamérica es un paraíso de recursos, tío. Es impresionante. A mí me encanta. Es impresionante, tío. Es impresionante. En fin, pasamos a la siguiente. Sí. Vale, y en esta guerra que hay entre los bloques, ¿qué está pasando? Fijaros esta noticia de hace unos días. Inesperadamente la OPEP ha cogido y ha reducido su producción de petróleo. Vale, muchos dirán, ¿por qué se dice que es inesperado? Es inesperado porque en unas perspectivas de recesión, lo que se espera es que el precio del petróleo disminuya. El precio del petróleo cuando hizo este movimiento en la OPEP estaba en $70, alrededor de los 70-71 dólares. Bien, lo normal es que la OPEP hubiera cogido y hubiera dicho, vamos a vender, vamos a seguir vendiendo, que si entramos en una recesión, esos $70 se van a convertir en 50 o en 30. Entonces vamos a seguir manteniendo las ventas porque aún no hemos entrado en recesión. ¿Pero qué ha hecho la OPEP? Ha cogido y ha disminuido la producción. Ha dejado de vender más para hacer subir el precio. Lo cual es contradictorio. Porque dices, vamos a ver, si vamos a una recesión, ¿por qué disminuyes la producción? ¿Qué sentido tiene que disminuyas la producción? Si a lo que vamos es una recesión. Si lo que tienes que intentar es vender ahora todo lo que puedas antes de que entremos en recesión. ¿Por qué lo haces? Mi teoría es que es una jugada hecha por la OPEP junto con China para provocar una subida del precio del petróleo en verano de más de $100. Y de esta forma generar inflación en el mundo occidental. Nos van a reventar. Y una cosa que yo te voy a preguntar, Jesús, vamos a ver, todo tiene que tener un origen, en algún momento ha tenido que haber un origen, es decir, esto Rusia sola dice, yo me voy a enfrentar, no, esto tiene que haber habido una conspiración, ¿no? Esto se tiene que estar cuajando desde esto es anterior, tiempo. Esto desde 2016, 2017 ya se ha empezado a hablar de esto, ¿Cuándo y quién probablemente comienza? Yo creo que toda esta rebelión contra el imperio anglo, yo desde mi punto de vista la inicia China y Rusia, ¿no? Claro. China y Rusia, y entonces ya ellos empiezan a enganchar a acólitos, ¿no? Brasil se da cuenta de que, bueno, todos los países suministradores de materias primas se saben perfectamente que los papelitos de colores pues no valen para nada. Entonces, esto se inicia con la era de los tipos negativos. La era de los tipos negativos, el mundo oriental se dio cuenta, el bloque oriental, Rusia y China se dieron cuenta que no tenían sentido, que Europa y Estados Unidos se estaban enriqueciendo únicamente imprimiendo dinero. Claro. A costa de ellos, a costa de comerciar en dólares o en euros. Llegan a una conclusión de que estamos palmando pasta. Pasemos de ellos, montemos nuestras propias monedas y que ellos si quieran inflacionar, si quieren imprimir
un billón de billones de billones de billones de dólares y de euros que se busquen en la vida. Es así, es lo que está ocurriendo. Claro, efectivamente. Qué bueno, tío. La verdad es que estamos viviendo unos tiempos súper emocionantes, ¿eh? Yo estoy flipando, tío. Porque yo puedo pensar muchas veces que sí, que mi madre vivió el paso del teléfono de disco a los smartphones. Pero lo que está pasando, tío, lo que estamos viviendo es una auténtica pasada, tío. El mundo es alucinante. Vale, esta gráfica es un poco para reformar mi teoría, ¿vale? Eso es mi teoría, de que si os dais cuenta, en todos los cortes de producción de la OPEP, siempre se han hecho cuando el petróleo bajaba de los $60, cuando estaba muy barato, pero nunca cuando estaba caro. Nunca se ha hecho con 80 o con $90, hasta ahora. En octubre del 2022 fue la primera vez que se hacía una reducción en la producción de petróleo estando el petróleo tan caro. Nunca se había hecho. Hasta ahora, como mucho, era cuando llegaba a 60. Pero nunca había pasado. Buena, ¿eh? Nunca había pasado con el 80 o tan alto el precio del petróleo. En esta gráfica es en la que me apoyo para decidir, para pensar que esto no es un movimiento porque el precio del petróleo ha bajado. Es un movimiento de ataque. Es un movimiento de ataque contra Occidente. Es mi opinión. Qué buena gráfica. ¿Dónde encuentras esta gráfica, Jesús? Esta gráfica es una pasada, ¿eh? Yo busco siempre, Elías, yo siempre busco. Pero es una pasada. O sea, el precio de un viernes antes del recorte. Exacto. Es que es buenísima la gráfica, tío. Es que me parece impresionante que exista esta gráfica, tío. Hostia, es que está buenísimo. Yo siempre te traigo en los vídeos las mejores gráficas, Elías. No te Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos en octubre, el 5 de octubre de 2022, también, ¿no? Podríamos decir que no es el último recorte, sino también en 2022 ya asomaba la patita, ¿no? Exacto. Sí, pero el más impresionante es el de octubre del 22, que es cuando Biden se cabrea. ¿Os podéis acordar? Claro, es cuando Biden va a Arabia Saudí. Y es cuando le dicen los saudíes, amigo, aquí no vengan más. Es así. Es cuando Biden incluso llega a ir a Arabia Saudí, todo cabreado, porque les estaban metiendo inflación a saco y le estaban jorobando sus elecciones. Y los saudíes le dijeron que se fuera a su casa. De hecho, es que después de ese recorte, Biden no tiene más opción que sacar sus reservas estratégicas. Efectivamente. Y es con esa jugada con la que consigue paliar el tema. Pero claro, eso dura poco. Ahora lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Dura poco, como que ya se acaba. Espérate, esta gráfica es para que la gente vea el subidón que ha pegado el petróleo en estos días, en apenas unos días, solamente con el recorte de la PEP. Ha pasado de $71 a 84, una subida del 17% en apenas unos días. Y para que veáis un poco el impacto que ha tenido este ataque de la OPEP y que va a tener, si a este ataque de la OPEP le sumas el aumento de la demanda china, de la que vamos a hablar luego. Oye, y además una cosa importante, el aumento de la demanda china, la OPEP ha ido justo a dar este golpe al tiempo que firmaba los acuerdos de colaboración con Irán y con Yemen. Hostia, es que le crecen los enanos a los americanos. Cuando juntas todas las noticias, cuando juntas todas las noticias y sales hacia atrás, empiezas a ver toda la película. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Qué fuerte, tío. Bien, pues vamos a la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la OPEP? La hace por esta gráfica. Estas son las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía de demanda de petróleo en 2023. ¿Cuándo es el pico? ¿Cuándo se produce? Esta gráfica es de enero, ¿eh? Esta gráfica te la he traído ya antes y es de enero. Si te das cuenta, cuando hablamos en los anteriores vídeos te dije, ahora no va a pasar nada porque la demanda va a estar baja hasta mayo, pero a partir del verano vas a ir viendo como el precio del petróleo empieza a subir y el pico lo vamos a tener en agosto. Te lo he dicho en otros vídeos. El tortazo nos lo pegamos en agosto. En agosto es cuando la demanda de China va a ser altísima y se va a juntar con la disminución de petróleo de la OPEP y van a llevar el precio del petróleo a más de los 103. Más de 103, para que la gente lo entienda. 103 millones de barriles diarios. Significaría, sí. Si esto es así, estas previsiones se cumplen, podemos estar hablando de que vamos a volver a ver el precio del diésel y de la gasolina por encima de los 2 euros el litro. Bueno, tu vaticinio fue de 2,5 euros para agosto de 2023. Exacto, me puedo equivocar, que no sé, yo no tengo aquí una bola. Evidentemente, Jesús, ahora que me puedo equivocar.
que puede haber un movimiento extraño, puede haber un contraataque, pueden pasar mil cosas. Pero si todo sigue en esta línea, podemos acabar al 2,5 en verano, sí. Mira, aquí dice, por aquí dice un comentario muy bueno. Dice, ayer Lorenzo Ramírez dijo que a estos niveles el fracking ya es competitivo. Otra cosa es cuánto Claro, aceite cuánto de le quisto quede. queda. Sí, es competitivo, pero el problema es que a estos niveles generas una inflación a Estados Unidos que la machacas. Sí. La machacas porque ahora mismo Estados Unidos tiene un problemón en los depósitos bancarios, en su sistema bancario. Estados Unidos, como siga subiendo tipos, se carga la banca, y esta es la jugada de China. Obligarte a subir tipos. La jugada de China es obligarte a subir tipos y que te pilles tu sistema bancario. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante cómo estamos aquí desgranando lo que está pasando, porque es que es alucinante, ¿eh? Es que es alucinante. O sea, la subida de tipos, por tanto, no va a parar. Si esto es así, no va a parar. Es por eso que ha cambiado tampoco. En el anterior vídeo, ¿te acuerdas que me preguntaste cuáles son tus predicinios? Y que acerté las dos. Acerté la subida del Banco Central Europeo y acerté la subida de la Fed. ¿Por qué? Por estas gráficas. Porque estas gráficas que tengo yo las tienen ellos también. Y ellos saben que los tipos no van a poder seguir bajando, no van a poder pausar. Van a tener que seguir subiéndolo. Poquito, sí, pero van a tener que seguir subiéndolo porque saben lo que les viene en agosto. Hostia, Jesús, una cosa que vi yo el otro día en internet y me acordé de ti. No sé si en internet, no sé dónde lo vi. El 51% de las viviendas que se venden en España ya se venden sin hipoteca. Exacto, en cash. Te lo dije en el vídeo de las hipotecas. ¿Por qué? Porque ahora mismo las hipotecas se han secado, se han parado. Los tipos son tan altos que la gente ya no puede hipotecarse. Entonces, ¿qué es lo que hay? Protección contra la inflación. Hay mucha gente que tiene dinero y que intenta proteger su dinero de la inflación mediante vivienda. Esas son las compras que estás viendo. Y la única opción de que la gente pueda acceder a hipoteca sería vía devaluación del precio. Y la gente no baja los precios. Por ahora, porque no hay todavía un problema de trabajo. Como te he dicho, primero es la parada en ventas. Segundo es el paro. Y cuando ya se produce un paro, cuando ya se produce el paro, cuando ya hay una situación económica adversa, es cuando la gente baja el precio. Discúlpame, voy a matar al pájaro, ahora vengo. Es un cabrón, tío, porque el hijo puta está callado siempre y cuando me escucha que estoy hablando empieza a piar. Bueno, debe demostrar su opinión, que seguramente tengo una opinión muy interesante. Sí. Sí. En fin, bueno, pues vamos a... Hostia, tío, qué fuerte, tío. Es que yo a mí se me abren las carnes cuando veo estas gráficas, ¿eh? Es que se me abren las carnes porque lo ves tan claro, Por cierto, ninguna, lo digo a la gente por si piensa que son mías alteradas, ninguna es alterada mía. Son todas gráficas que podéis encontrar por internet. Todas. Oficiales. Sí, te los podéis encontrar en cualquier lado. Esta gráfica también es muy interesante porque son las ventas que está haciendo China de deuda americana. China ha vuelto a los niveles de 2009 en cuestión de deuda americana. Está vendiendo y está deshaciéndose de un montón de deuda de los Estados Unidos. Esta es otra jugada de China. No me jodas, ¿esto es desde febrero del 22 a enero del 23? Sí. Hostia, qué pasada, ¿no? Exacto. Esta gráfica también es muy buena porque indica la jugada de China, que es deshacerse de las divisas de Estados Unidos y deshacerse de su deuda. ¿Por qué? Porque es donde golpeas. ¿Cómo quieres noquear a Estados Unidos? A través de la deuda. Golpéalo a través de la deuda. ¿Cómo lo haces? No renovando deuda. Lo que está haciendo China es no renovar vencimientos de deuda. No solamente no vendiendo deuda, porque mucha gente me puede decir, pues si vendes deuda es lo mismo. Sí, pero si tú no renuevas deuda, si tú dejas que la deuda que has adquirido no se renueve, golpeas a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le costa su financiación. ¿Cuál es la financiación de Estados Unidos? La deuda. Si todos los países dejan de comprarle deuda, Estados Unidos tiene un problema. Qué fuerte, qué bueno. Entonces, claro, yo la pregunta es, pero y entonces si China no le compra la deuda, ¿dónde va ese dinero inyectado al mercado? A oro. ¿A oro va todo o a Bitcoin? Claro. ¿A oro o a Bitcoin? ¿Dónde va el dinero? Si China no renueva deuda, Estados Unidos tiene que pagarle
la deuda, ¿vale? La deuda son préstamos. Tú coges y le prestas 1 millón de euros a Estados Unidos en 2 años. Pasan esos 2 años y tú tienes dos opciones. Le renuevas la deuda y le vuelves a prestar otros 2 millones o le dices que te devuelva los 2 millones más intereses. ¿Qué está haciendo China? Está no renovando deuda, como estáis viendo en la gráfica, y está obligando a Estados Unidos a que le dé el dinero. Y con el dinero que coge de la deuda americana, compra oro. Por eso estáis viendo esa subida del oro y por eso estáis viendo esas compras masivas de oro de China. Pero también está ocurriendo con Bitcoin, ¿no? Sí, claro. El miedo provoca que mucha gente retire dinero de los depósitos bancarios y los inyecte ¿dónde? En Bitcoin y en oro. ¿Te acuerdas el primer vídeo que tú te asustaste un poco por la caída del Bitcoin y te dije, no te preocupes, esto va a seguir subiendo? ¿Por qué? Porque el Bitcoin se ha convertido en valor refugio. Te lo dije en el primer vídeo. Pero claro, el problema es que, vamos a ver, el problema sería que el dólar se fuera a la mierda de su valor y entonces sí podríamos llegar a ese 1.250.000 por un Bitcoin. Pero claro, eso sería ya el significado sería que Estados Unidos ya ha reventado, ¿no? Que ha reventado, ¿no? Sí, o que ha creado su propia moneda CBDC o muchas cosas. Muchas cosas. Habrá que ver qué sucede, qué movimientos vamos a ver este año y el que viene. Qué fuerte, esta gráfica es impresionante porque estamos hablando de febrero del 22. Ha bajado un montón, ¿eh? Qué bueno, tío. Bien, vale, te pongo esto más pequeño. Sí, esta gráfica también es muy importante porque, claro, toda mi teoría tiene sentido con esta gráfica, porque esta es la gráfica que te dice las reservas globales en todo el mundo de dólares que hay. Si ves esta gráfica, no han parado de bajar. De hecho, el nivel actual de la cantidad de reservas de dólares que tienen los países es el más bajo en 28 años. ¿Por qué? Porque los países del bloque oriental están deshaciéndose de los dólares. Como ya no comercian en dólar, no necesitan tener tantas reservas de dólares y por lo tanto están adquiriendo más reservas de yuanes o lo que sea, o su moneda, o oro, y están quitándose el dólar. Y esta gráfica lo indica claramente. Esta gráfica, vuelvo a repetirlo, no es una gráfica mía, es una gráfica de Bloomberg, es una gráfica oficial. Esto es real. Los dólares están bajando. Hay menos cantidad de dólares en el mundo que en otros países. Que otros se pero, y la pregunta es, ¿por qué el precio del oro no sube? No sube tanto como Bitcoin. El precio del oro ha subido un montón, lo viste en la anterior gráfica. La gráfica del último vídeo que la pusimos, el precio del oro está subiendo. Sí, ha subido, pero Bitcoin... Sí, pero Bitcoin están subiendo los dos a la misma paridad. El oro ha subido un montón. Sí. Yo estuve hablándolo ayer con Ginares, me dice que si el oro pasa de 2070 se va a los 2200. Pero si no pasa de los 2070 se quedará ahí estancado un tiempo. En tiempos de pánico mundial como el actual, el oro es refugio. Si eso sumas los movimientos de los bancos centrales que están comprando más oro que nunca en su historia, entiendes la subida del oro. Ya. Vale, esta gráfica es para que la gente entienda cómo Europa, o sea, estas son las importaciones de petróleo de Europa, ¿vale? Al principio, antes de la guerra, uno de nuestros mayores importadores de petróleo era Rusia, el mayor importador. Había otros países, ¿sabes? Pero el mayor era Rusia. Y era un petróleo bastante barato. Pero nosotros, con la guerra y con las sanciones, hemos pasado de las importaciones de petróleo de Rusia a las importaciones de petróleo de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es el mayor importador, junto a Noruega. Es el mayor importador de petróleo. Bueno, si ves el final de la gráfica, es mayor que cualquier otro. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos pasado de una rusa dependencia al petróleo a una estadounidense dependencia. Claro. Pero claro, como el petróleo de Estados Unidos o el gas de Estados Unidos es licuado y es más caro que el ruso, esto ha provocado un incremento del precio energético, que es una de las causas de por qué tenemos tanta inflación, por ejemplo, en los alimentos. Una de las causas es esta gráfica. Hemos cambiado una energía barata que nos venía de Rusia y, por favor, esto no es ninguna estadounidense fobia ni ningún rollo. Estos son números matemáticos. Pagábamos menos por el gas ruso y por el petróleo ruso y ahora pagamos más por el petróleo ruso, por el petróleo americano y el gas americano. Es así de sencillo.
Ujú. Qué bueno, tío. Qué bueno. Pasamos a la siguiente. Sí. La siguiente es el IPC de los alimentos. Un momento, bueno, voy a ponerla más pequeña porque... que cualquiera puede ver esto en la gráfica o puede irse al supermercado y coger un catálogo del año pasado y comparar precios. Claro. O sea, Ya hicimos un vídeo incremento- al respecto con ese tema. Sí, Lo sí, o hiciste sea, tú en tu el canal. incremento, claro, el incremento brutal de los precios, ¿por qué es? Pues por todo lo que estoy comentando antes. Por esta guerra, por esta inflación, por esta impresión de dinero de los bancos centrales, todo acaba provocando esto. O sea, esta gráfica la pongo en este vídeo para que la gente pueda entender todo lo que está sucediendo y por qué está subiendo el precio de la compra. Todo está relacionado. ¿Qué me diréis? Sí, no, pero esto es por la sequía. Sí, por la sequía. Pero vete a noviembre, vete a enero, vete a marzo. ¿Había sequía en marzo de 2022? No. Efectivamente. ¿Había sequía en mayo del 2022? No. O sea, sí, la Después, sequía importa, pero que no te engañen. después yo te voy a decir una cosa, Jesús. El tema de la sequía es un rollo. Es un rollo patatero. Yo el otro día pasé por ahí por Charco Redondo, que es donde el pantano donde se nos abastecemos aquí en el campo de Gibraltar. Y el pantano está más... Yo lo he visto, yo he estado andando por el lecho de ese pantano. Por el lecho de ese pantano yo he andado y no hemos tenido restricciones. O sea, ahora mismo está a la mitad. Con lo que cayó, yo creo que fue febrero o enero, que estuvo lloviendo un montón, que tuvimos unas cuantas semanas de lluvia fuerte, los pantanos se han recuperado bastante, pero los medios de comunicación están dando mucho bombo y mucho platillo al tema de la sequía. Y yo no la veo tal. No la veo tal. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que la gente, como come medios de comunicación a punta pala, pues la gente dice como lorito lo que dice la tele. A ver, yo te dejo una pregunta muy sencilla. ¿Ha habido más sequías en España estos últimos 40 años? Efectivamente, y más atrás. El otro día me mandaron un resumen de todas las sequías que ha habido. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la época del instituto, que también hubo un periodo de niña, como está ocurriendo ahora estamos en la niña, y por eso las temperaturas son cálidas y hay pocas lluvias, y no hubo restricciones. Y el pantano estaba más abajo. Incluso. Mira, acabo de leer una pregunta que pregunta si es la gráfica del INE tiene maquillaje. Tiene más maquillaje que mi madre. Pero el problema es que aún con maquillaje, aún con todo lo que ha querido hacer el INE, todo lo que haya hecho el INE, sigue siendo unos porcentajes brutales, aún con maquillaje. Que probablemente el porcentaje real de los alimentos sea mucho mayor. Sí, efectivamente. Y lo que estabas diciendo antes es, ¿ha habido sequías? Ha habido muchas sequías, pero nunca un incremento en los alimentos del 30%. Efectivamente. Por lo tanto, no es solo por la sequía. ¿Hay más cosas que influyan? Sí. ¿Únicamente? No. Porque fíjate, Jesús, aquí en esta gráfica te está hablando del 17,5, 17,3, 16,6, pero hemos hecho los vídeos, hemos visto los precios y estamos en el 34 claro, mínimo. Claro, es mucho más. O sea, es que esto está evidentemente tiene maquillaje, tiene un montón de variables, de cosas, y efectivamente, es real. El que tú vas al supermercado es más que ese 16%. Ya ves. ¿Qué es? ¿Hola? Sí, la siguiente gráfica, perdona. Perdón, que no la pensaba que la estaba viendo, discúlpame. No la estaba viendo. Sí, esto es ahora ya vamos a ver las alternativas que tenemos. ¿Qué alternativas tiene para luchar Occidente ante estos ataques a la hora de incrementar el precio del petróleo? ¿Puede Estados Unidos contraatacar liberando más reservas energéticas? No puede. Esta es la gráfica que te lo estoy diciendo. Estados Unidos ha llegado a un nivel tan bajo, ha sacado tantas reservas el año pasado luchando contra China, luchando contra el precio del petróleo, que ya no puede más. Por eso, estos días no habéis visto una noticia de contraataque liberando reservas energéticas de Estados Unidos. Estados Unidos está jugándoselo todo a la recesión. Sí. Está diciendo, vale, como va a haber recesión, los precios del petróleo no van a subir tanto, porque las expectativas de subida no van a ser tantas. Entonces me la juego todo ahí. Y no libero ninguna reserva energética. Además, también te digo una cosa, Estados Unidos se la juega todo a la recesión, pero además es su caballo de batalla contra el nuevo orden mundial. Es decir, ellos a lo que aspiran es a secar, a una guerra de desgaste,
a China y tanto a Rusia igualmente. No te voy a comprar tu petróleo, te vas a hundir, tu moneda se va a ir a la mierda y a los chinos no los voy a comprar vuestros productos manufacturados y vosotros, como vuestro mercado interno no está tan desarrollado como el nuestro, pues no vais a poder vivir. Y os voy a sacar toda la tecnología que tengo ahí. Efectivamente, la tecnología es otro de los, puntos que todavía no lo hemos comentado en los vídeos con Héctor y Carlos, pero lo comentaremos. La tecnología es súper puntera. El otro día Héctor sacó un PowerPoint y las 20 empresas que invierten, que tienen más patentes en inteligencia artificial. Y 19 eran occidentales, Japón, Corea, Estados Unidos, una única China que Adrián, que hice el vídeo con él antes de ayer, desde China me decía que es que China es muy opaca y no quiere contar nada, pero que tiene la tecnología, pero que pasan de hacer, que no se meten a publicarla y nada, porque como ellos no respetan la propiedad intelectual, ellos pues piensan así, dicen que la propiedad intelectual ¿para qué? Mejor mantener en secreto lo que saben. Y entonces, curiosamente, ahora salió Mar Vidal diciendo la inteligencia artificial se nos va de las manos y por eso Elon Musk pide que haya un parón en esto, porque va a acabar con la sociedad. Y es totalmente mentira. La realidad es que si tú miras el listado de empresas que tienen patentes en la inteligencia artificial, no está Tesla, no está Apple. O sea, sí, claro, es todo tema económico. No está Amazon, o sea, que se han dormido en los laureles vendiendo y ahora dicen una parada para ponerse al día, ¿no? Para ponerse al día. Eso Vamos es lo que quieren ellos. Cómo avanza esto. Yo de todas formas soy muy reacio a cuando sale un nuevo boom pensar que va a solucionar la vida todo. También se ha hablado de que el coche eléctrico nos iba a solucionar a todos la vida. No estoy tan seguro que la inteligencia artificial ahora mismo sea ya la panacea total. Vamos a ver cómo evoluciona. Hombre, yo no creo que va a ser la panacea total, pero sí que va a ser como comentaba Carlos Guerrero en los vídeos. Decía, cuando vayas a trabajar, a hacer un trabajo, antiguamente había que decir, ¿tienes conocimientos de Office? ¿No? Y ahora manejar la inteligencia artificial va a ser muy importante porque va a ser una herramienta fundamental para que los trabajadores muy cualificados aceleren su proceso de producción. Sí, puede ser. Eso sí, es impepinable. Bueno, pues pasamos a la siguiente gráfica. Ahí la tiene. ¿La ves? Sí. Es lo mismo que hemos visto antes, pero ahora mismo entre las reservas de crudo agrio. El crudo agrio es muy importante para las refinerías. Sin el crudo agrio, las refinerías no pueden funcionar. Y fíjate ¿Cuál es el concepto exacto? ¿Cuál es el concepto exacto de crudo agrio? Pues existe el crudo dulce, es el crudo normal, ¿vale? Y el crudo agrio con una serie de productos y de resinos y de temas. Entonces, este crudo no es un crudo que puedas tú luego traducir en forma de gasolina o de diésel, sino que es un crudo que se utiliza para las refinerías, para luego con otros productos químicos convertirlo en crudo para motor, ¿de acuerdo? O sea, es un crudo, digamos, antes de los productos químicos. Entonces, este crudo es muy importante para la producción de luego el diésel o la gasolina que tenemos en nuestros motores. Y Estados Unidos ha liberado un montón de reservas el año pasado de este crudo. Reservas que ahora va a tener que comprar si quiere que sus refinerías sigan funcionando. Esta es otra de las gráficas por la que es tan difícil que Estados Unidos pueda liberar más reservas, porque no tiene ya más crudo agrio. Es que a Estados Unidos le crecen los enanos. Están ahí quemando todas las naves para intentar mantenerse como el hegemón mundial, pero todo tiene pinta de que va a caer. Carlos Guerrero dice en los vídeos, ¿nos habremos equivocado de bando? No nos habremos equivocado, lo que pasa es que creo que es hora de abandonar el barco. La siguiente es muy buena. Mira, esta gráfica es las regiones que tiene Estados Unidos en cuanto a producción de fracking, ¿vale? Esta es la producción de petróleo. La pérmica prácticamente supera y hasta el infinito al resto. O sea, prácticamente toda la producción de petróleo de Estados Unidos de fracking es de la región pérmica. Toda. Si esta región cae, si estos pozos caen, cae toda la producción de petróleo de Estados Unidos. Fíjate cómo el resto no pinta nada en comparación a la región pérmica. Joder, macho. Hombre, sería interesante ver los niveles de fracking, de producción, cómo están aumentando o cómo están cayendo. Fíjate que hasta 2013, más o menos,
era igual que el resto de regiones, no mucho más que el resto de regiones. Pero a partir del 2014 pega un subidón, que es la gran subida, la gran explosión de exportación de petróleo de Estados Unidos, es gracias a la región pérmica como Estados Unidos consigue convertirse en el mayor exportador de petróleo. Pero claro, ahora tienes una dependencia brutal de esta región. En el momento en que estos pozos caigan, caes tú. Claro, efectivamente. Bueno, aquí Turiel siempre habla de que en el momento en el que se alcanza el pico de producción, de extracción, hay una bajada y una subida. Aquí vemos la bajada y la subida, pero estos son por ciclos económicos, por mayo de 2020, que es Claro, esto es por la pandemia. Claro, la pandemia, después la crisis en el 21. O sea que ahí parece ser que todavía puede ser que quede avanzado. Sí, pero tengo más gráficas donde te voy a ir mostrando cómo está empezando a ralentizarse. Está empezando ya a no subir tan fuerte. A llegar a la meseta de producción. Mira, lo vas a ver en la siguiente gráfica. Mira, esta gráfica te dice cómo ha ido aumentando la producción de petróleo. Si te das cuenta, desde 2010 a 2015, todos los años era 1 millón de barriles más. Todos los años subía 1 millón más. Hasta 2020 llegó a subir hasta 1,3. Pero ahora esas subidas ya son como mucho del 0,6. Es decir, está bajando. Ya no está subiendo con tanta fuerza. Está alcanzando lo que dices tú, está alcanzando la meseta. Claro, estamos ya. Hombre, de hecho, Jesús, yo desde el año 2005 prácticamente estamos en una meseta, hemos estado en una meseta de producción, o sea, entre los 90 y los 102 100 y los 100 millones de barriles diarios. Estamos en esa meseta, ya no se aumenta. Ya lo único que pasa es, claro, ya no se aumenta. Si te das cuenta, el resto de regiones del fracking americano están lineales, están ya prácticamente secas y solo viven de la térmica. Bien, y ahora ya la última gráfica. Esta gráfica es la previsión, la gráfica sobre todo la de la izquierda es la previsión en la producción de Estados Unidos. Si te das cuenta, la previsión de la producción de petróleo es que suba hasta 2023, más o menos, hasta 2024, y que luego pegue un bajonazo. O sea, luego va a pegar un bajonazo, sobre todo hasta 2030, la famosa Agenda 2030. ¿Por qué es la Agenda 2030? Porque es cuando se estima que ya la situación con el petróleo va a ser muy delicada. Es decir, en 7 años, si ahora pensáis que pagamos mucho de gasolina, no tenéis ni idea de lo que vamos a pagar en 2030. Y después irá siguiendo bajando hasta prácticamente nada en 2050. Por eso esta es la apuesta de los renovables. Por eso están intentando acelerar todo. Por eso la Unión Europea sacó hace poco una normativa para intentar acelerar más el tema de las renovables, porque saben esta gráfica. Esta gráfica la tengo yo, la tienen ellos. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Pues Jesús, fantástico. No sé qué decirte. Me ha dejado las carnes abiertas de nuevo. Me ha encantado. Bueno, ahora mismo somos 156 personas. Creo que es el momento de decir que Jesús tiene un canal en YouTube donde cuenta todas estas cosas y hace unos vídeos muy interesantes. Y os recomiendo que vayáis. El canal se llama El Crack del 23. Y bueno, y también deciros que en el canal, en la plataforma Soloclima TV, www.soloclima.tv, ahí estoy colgando opiniones que no se pueden verter en el YouTube. Y por último, deciros que tenéis la tienda de soloclimastore.com, donde podéis ir a comprar vuestros aditivos para pasar las ITV, porque, oye, y para ahorrar combustible, porque con lo que me estás contando que va a venir los precios en verano, pues oye, ir comprando ahorrador de combustible porque la cosa se va a poner jodidísima. Hombre, y por eso en la ITV te revientan, ¿no? Siempre en la ITV te revientan para el motor. Que conozco muchísimos casos de que se monta el niñato, le pisa el coche con 20 años y claro, es como si tú vas a pasarle la ITV al abuelo y le dices, venga usted, póngase a correr los 100 metros lisos y al final te lo cargas, ¿no? Una cosa sí que quiero decir antes de que termine el vídeo. Mucha gente me dice que soy catastrofista y que doy miedo. Yo no soy catastrofista, yo no doy miedo. Quien da miedo son las gráficas. Efectivamente. Y además te digo una cosa, no es catastrofista, es realista. Porque, oye, si tú estás viendo lo que se viene encima, pues bueno, pues te podrás Lo único que hago es interpretarlas y decirle a la gente qué significa esa gráfica. Pero no es que yo quiera que el precio de la gasolina esté a 2,5. Lo único que digo es que si esa gráfica es cierta, si esa demanda es cierta, el precio va a subir.
Oye, y una cosa que sí es verdad, ¿eh? Que durante los, vamos a decir, los prácticamente 80 años que ha durado el Imperio anglosajón, porque yo doy por hecho que va a caer, yo creo que no van a poder aguantar. La verdad que aquí, a partir de que llegó la democracia, se ha vivido bien. O sea, el sistema ha funcionado. Pero claro, ¿cómo ha funcionado? Explotando a alguien, ¿no? Explotando a Rusia, China, explotando a los África, explotando todo lo posible explotable. Pues bueno, pues ese modo de supervivencia se acaba y entramos en algo Otra fase. desconocido. Y tenemos Estamos otra en otra fase. fase. Ni mejor Efectivamente. ni peor, otra fase. Probablemente durante unos años yo pienso que vamos a vivir un mundo bipolar, un mundo en el que nosotros tengamos que autoabastecernos entre nosotros y ellos entre ellos, pero que bueno, que luego llegaremos a algún tipo de entendimiento y algún tipo de acuerdos y volvamos un poco al anterior. Vamos a ver qué camino se sigue. Pues muy bien, pues qué fuerte, qué fuerte. Pues Jesús, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias por habernos contado esto. Yo ya despedimos aquí el vídeo y nada, Jesús, nos vemos Nada, en una encantado, futura ya emisión. nos vemos en otra. Venga, hasta luego. Un saludo, Jesús.